Hace un par de semanas subí un vídeo hablando de cómo el orden de tu cuarto o el desorden afectaba a tu claridad mental. Pero hoy quiero ir un poco más allá, hablar de algo que es más potente aún, algo más sutil y que sinceramente la gente no suele tener en cuenta a la hora de ser productivo o estar feliz, el entorno en sí mismo. Y no me refiero a si tienes la mesa limpia o si has comprado una maceta para decorar. Acompañadme y os lo explico. De lo que quiero hablar hoy es de la neuroasociación. Hablo de cómo, sin pedirte permiso, tu cerebro etiqueta cada metro cuadrado con una emoción, un sentimiento, una energía, una versión de ti. Es tu cerebro el que decide quién eres tú o qué versión de ti eres cuando llegas a casa, cuando te montas en el coche, cuando sales a dar un paseo por el parque. Y esa decisión cambia radicalmente tus resultados, tu creatividad, incluso la ansiedad que puedas llegar a tener. Hoy te voy a explicar cómo funciona este mecanismo invisible y por qué tu cerebro se queda bloqueado en espacios, momentos en los que debería estar trabajando. Y lo más importante, cómo recablear tu cabeza para cambiar estas asociaciones que hace tu cerebro. Porque sí, se puede cambiar, pero quizás no lo has intentado como deberías. Partamos de la base de que tu cerebro está diseñado para sobrevivir a base de ahorros de energía. Si cada vez que entrases a una habitación tuvieras que pensar, ¿qué hace este objeto aquí? ¿Qué es esto? ¿Es seguro? Tu cerebro colapsaría antes ni siquiera de probar el desayuno. Así que para que eso no te pase, ¿qué es lo que hace el cerebro? Muy fácil, crea atajos. Conexiones neuronales rápidas. Suena la campana del microondas. Empiezas a salivar, sabes que hay comida. Ves tu cama, lo asocias con el descanso y entonces te entra sueño. Quizá esto se ve de una manera más sencilla si te lo explico así. Imagínate que llegas a tu portal y algún vecino está cocinando comida y te llega el olor de esa comida. Ese plato que está cocinando tu vecino es un plato que solía hacer tu abuela, por ejemplo. Entonces lo hueles y lo asocias directamente a tu abuela. O quizá escuchas una canción del 2015 y de repente tu cerebro piensa que vuelves a tener 15 años. Pues con los espacios físicos pasa exactamente lo mismo. Tu cerebro tiene una especie de tabla en la que asocia cada espacio con una sensación o una forma de ser. Por ejemplo, tu habitación, si la usas para el descanso, la mayor parte del tiempo la asociará a la pereza, a ver, yo que sé, Netflix, por ejemplo, y a no hacer nada en general. O quizá con el coche. Quizá cuando coges el coche, la mayoría de veces, por tu horario en el que lo coges, te pilla tráfico. Entonces, cada vez que ves el coche o pillas el coche, lo asocias a estrés, atascos, ansiedad. Y claro, querer luchar contra esta asociación a base de fuerza de voluntad es perder la batalla antes ni siquiera de empezarla. Hablemos de uno de los sitios en los que pasamos gran parte de nuestro tiempo, la habitación. Arquitectónicamente, nuestra habitación está diseñada para el descanso. Una luz suave, la cama blanda, un aislamiento acústico, que no siempre es el mejor, porque yo también escucho a mis vecinos cuando hacen obra. Al final, todo esto le grita a tu cerebro, apágate, desconéctate y relájate. Entonces llegas tú, motivado, pensando, hoy voy a hacer el trabajo de mi vida. ¿Y qué pasa? Que te cuesta arrancar. Que pasa una mosca y te distraes. Y entonces te fustigas y te dices a ti mismo, soy un vago y no tengo disciplina. No, realmente no eres un vago. Bueno, quizá un poco sí, pero no eres un vago realmente por eso. Lo que pasa es que llevas 10, 15, 20 años quizá, entrenando a tu cerebro a que este espacio es un espacio de relax, de descanso, una zona de confort y de cero esfuerzo. Y claro, estás intentando correr una maratón en un sitio en el que siempre lo has usado como si fuera un spa. Pero claro, te pones a pensar y quizás dices, conozco a personas, o a ti mismo en otra época, que se encierran en su cuarto y son una máquina de productividad, que se tiran 12 horas trabajando sin descanso. Pero ¿por qué a ellos sí les funciona y a ti no? ¿Quizá eres distinto? No, lo que pasa es que tienen una asociación reescrita. Esa gente ha machacado tanto la asociación anterior y han repetido tantas veces la acción de crear y trabajar que han sobrescrito ese archivo, por así decirlo. Y ahora para ellos, entrar aquí significa una zona de guerra y no de paz. Por lo menos no todo el rato. Pero claro, aquí entra una parte importante, la contaminación cruzada. Si tú quieres que este espacio, tu habitación, se convierta en una zona de trabajo, lo que no puedes esperar es que si te tiras 3 horas diarias mirando TikTok en este mismo cuarto, quieras que este mismo cuarto se convierta en el mejor sitio para trabajar, donde las ideas salen solas. Claro, entonces llegas, te pones a trabajar y tu cerebro dice, vale, falsa alarma, estamos en una zona de relax, no hace falta que nos esforcemos tanto. Vale, ¿y cómo arreglamos todo esto si no tienes otra habitación para irte a trabajar? No hace falta tampoco hacer obra. Tienes que darle a tu cerebro señales sensoriales nuevas. Hacer un ritual de entrada. Diferenciar el modo de ocio con el modo de trabajo. Por ejemplo, empecemos con lo más sencillo, con la luz. Si vas a ponerte a trabajar en tu cuarto, lo ideal sería cambiar la luz. Poner una luz más fría. Sin embargo, si ya estás en tu cuarto para relajarte, para descansar, lo ideal sería cambiar la luz a una tonalidad más cálida, como esta, por ejemplo.
Otro paso muy sencillo y que quizá no se tiene tan en cuenta es la ropa. La textura del pijama está pensada para que tu cuerpo sienta la comodidad, para que se relaje. Sin embargo, si en el momento en el que te pones a trabajar te cambias la ropa y te pones ropa de calle y te sientes un poco más incómodo, tu cuerpo se enfocará menos en descansar y se enfocará más en lo que realmente tendrías que estar haciendo. Incluso, quizá, ponerte zapatos para estar por casa en vez de estar con las zapatillas. Otra cosa muy importante es quizá tener cosas que solo emplees en ese modo, en el modo de descanso o en el modo de trabajo. Por ejemplo, cuando vayas a descansar, ponerte una vela, o cuando vayas a trabajar, ponerte incienso, o al revés, utilizar cada cosa para un momento. Pero claro, tienes que ser constante. Si entras a tu cuarto pensando en trabajar o en estudiar, pero sin embargo estás con el móvil viendo TikToks, escuchando un podcast de risa, ya lo has roto. Tu cerebro va a asociar que todavía está en un modo de relax. Quizá llega un momento en el que tu habitación está demasiado viciada y dices, mira, voy a cambiar de aires, voy a coger el coche y voy a ir a un parque. Creo que me vendrá bien. El coche se comporta casi como si fuera un limbo. No estás en casa donde tienes obligaciones y no estás en el trabajo donde tienes un jefe. ¿Nunca te ha pasado que se te ocurren las mejores ideas o las mejores soluciones mientras estás conduciendo? ¿O quizá que tienes las mejores conversaciones o las conversaciones más profundas con alguien de copiloto? Esto no es una casualidad y tiene una explicación científica. Cuando conduces, una parte de tu cerebro está ocupado con la mecánica del coche, con cambiar las marchas, mirar por el retrovisor, cambiar de carril. Esto ocupa tu parte consciente del cerebro, pero la ajusta innecesaria para que no estés preocupándote por tonterías. Pero deja libre a tu parte subconsciente para poder vagar entre ideas. Este efecto se llama efecto de hipofrontalidad transitoria, lo que significa que el coche te deja en un estado de alerta relajada, perfecto para poder pensar y procesar información. El problema es cuando nos cargamos esta magia, cuando convertimos el coche en una discoteca o en una oficina de llamadas. Si te subes y pones la música a todo volumen o te dedicas a mandar audios por WhatsApp estando estresado, rompes este flujo de tranquilidad y conviertes al coche en otra caja de estrés más. Si quieres utilizar el coche como una herramienta mental o un espacio para poder pensar, puedes probar esto. 20 minutos en la carretera sin música, sin podcast, nada. Simplemente el ruido del coche y tú. Y verás cómo tu cerebro empieza a escupir ideas que quizás en tu habitación o en tu trabajo estaban bloqueadas. Y luego está el exterior, los parques, los espacios abiertos, sitios donde respiras diferente. Es aquí donde nuestra cabeza empieza a actuar de manera distinta. No recibimos tantos estímulos como si fuese una ciudad, ni nos encerramos como si fuese nuestra propia habitación. Recibimos estímulos, sí, pero son distintos. La luz natural, los espacios verdes, los árboles, el aire se siente distinto. Y todos estos estímulos hacen que nuestra cabeza empiece a funcionar de una manera algo distinta a lo que solemos hacer en casa. Los espacios abiertos te sacan del bucle, te obligan a ver un poquito más allá. Pero claro, todo esto se viene abajo si cuando vamos a dar un paseo por el parque, por el monte, por algún pueblo que hayamos visto que nos haya causado curiosidad, vamos con el móvil, con el Spotify, con la música o mirando las redes sociales sin hacer caso realmente a lo que nos rodea. Claro, de nada sirve estar de cuerpo presente en este sitio si tu cabeza realmente no va a estar ahí. El exterior funciona como un sitio, un entorno de claridad, pero solamente si estás presente. Un paseo de 10 minutos al día, por ejemplo, hace que tu cerebro reconecte esa idea de estar pensando con el entorno, en este caso, un parque. Al final, mi intención es que te quedes con esto. Una habitación no es solo ladrillo, un coche no es solo metal, y un parque no es simplemente césped y árboles. Cada lugar es un disparador que tu cerebro acciona. Tu habitación puede ser la tumba de tu creatividad o un sitio en el que la genialidad sale por sí sola. El coche, por ejemplo, puede ser una caja de ansiedad o tu sitio favorito para pensar. Y la calle puede ser solo ruido o quizá tu mejor terapia. La diferencia no está en el sitio, está en la etiqueta que le pones tú cada día con lo que haces allí. Los entornos te moldean. Es verdad, es inevitable, pero lo bueno es que tú decides la forma que quieres que te den. Simplemente empieza a etiquetar tus espacios y tu cabeza hará el resto por ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete.